Bienvenidos a Foros Conexión Solidaria, un espacio virtual creado por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias para visibilizar y fortalecer al sector solidario. A continuación, lo invitamos a participar activamente en el foro Comisión Intersectorial para el Fortalecimiento y Consolidación del Sector Solidario. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, estableció en su artículo 164 como mandato a cargo del Gobierno Nacional la obligación de formular e implementar la política pública integral estatal para la promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo empresarial de las organizaciones de la economía solidaria, atendiendo a los siguientes enfoques: territorial, con énfasis en la economía solidaria, rural y campesina; género, buscando fomentar la equidad de género en favor de las madres cabeza de hogar; y ciclo vital, apoyando el emprendimiento y asociatividad de la juventud y los trabajadores. Como resultado, el 8 de octubre de 2020, con el decreto 1340 de ese mismo año, se crea y regula la Comisión Intersectorial del Sector de la Economía Solidaria, encargada de coordinar y orientar la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y acciones necesarias para la implementación transversal e integral de la política pública de la economía solidaria a nivel nacional. Esta tarde nos acompañan representantes gremiales y de gobierno para dialogar sobre su participación, importancia y expectativas frente al desarrollo y ejecución de una política pública para el sector solidario. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todas y todos los conectados en la tarde de hoy. Desde la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias damos una cálida bienvenida a nuestros foros Conexión Solidaria. En la tarde de hoy hablaremos sobre la Comisión Intersectorial del Sector de la Economía Solidaria y la oportunidad que brinda para el fortalecimiento y consolidación del sector. Mi nombre es Eider Barbosa, soy director técnico de desarrollo de la unidad y estaré acompañándolos en la moderación de nuestro foro, que contamos además con invitadas e invitados de lujo desde el Gobierno Nacional y desde los gremios que han participado en la construcción de la política pública. En la tarde de hoy nos acompaña la señora consejera vicepresidencial para Asuntos Económicos, doctora Marcela Urueña, el señor Miller García, presidente ejecutivo de ANALFE, el señor Carlos Acero, presidente de Confecop Nacional, el señor superintendente de la Economía Solidaria, Ricardo Lozano, y el señor Vicente Suescún, dirigente de Conamutual, máximo organismo de las mutuales en Colombia. En la tarde de hoy dialogaremos a propósito de la construcción en un ejercicio colaborativo participativo de la política pública actualizada para Colombia, la política pública de economía solidaria, dando cumplimiento al parágrafo del artículo 164 que establece el interés del Gobierno Nacional por el fomento del sector y la creación de la comisión que actualizará la política pública. Dialogaremos alrededor de 3 preguntas que haremos a nuestra invitada y a nuestros invitados, en donde ellos nos responderán a cada una de ellas desde lo que aporta cada sector y desde lo que se aporta desde el alto gobierno. Leeré el perfil de nuestra invitada y nuestros invitados para contextualizar de quienes nos acompañan. La señora consejera Marcela Urueña es economista de la Universidad de los Andes, con especialización en comercio exterior de la Universidad de California y candidata al título de magíster en políticas públicas de la Universidad Externado de Colombia. Se destaca por su amplia trayectoria en el sector público y privado, se desempeñó como jefe de operaciones y miembro de la delegación de Colombia en Londres de la Comisión Internacional del Café. Trabajó por más de 7 años como asesora económica e internacional de la Federación Nacional de Cafeteros. Fue viceministra de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y en general cuenta con una amplia experiencia desde lo público. El señor Miller García es presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Fondos de Empleados, ANALFE. Es abogado de la Universidad Libre, especialista en política social de la Universidad Javeriana y cuenta con un diplomado en economía solidaria.
Se ha desempeñado como gerente de fondos de empleados en Fontebo, Fondo de Empleados de la empresa de teléfonos de Bogotá, miembro de la Junta Directiva de Corbatel y filial de la ETB. En la actualidad es miembro de las juntas directivas de Banco Coop Central y La Equidad Seguros. Ha liderado en los últimos 6 años como presidente de ANALFE el gremio de los fondos de empleados, haciendo campañas de representación, defensa y visualización del modelo de los fondos de empleados, tanto en el Congreso de la República como en organismos de control y vigilancia del Estado. El señor Carlos Acero es presidente ejecutivo de la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecop. El señor Acero es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana y en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes. Fue director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Cooperativas ASCOP, secretario general de Confecop y superintendente delegado para el sector real de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Es miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la Organización Internacional de Cooperativas de Producción, Artesanales y de Servicios, ICOPA, organismo asesor de la Alianza Cooperativa Internacional, así como del Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas. El señor superintendente de la Economía Solidaria, Ricardo Lozano, es economista y especialista en finanzas de la Universidad de los Andes y realizó estudios en alta dirección empresarial en INDALDE. Tiene más de 13 años de experiencia en el sector público relacionado con manejo de finanzas públicas en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto, Ecosalud o Ecoljuegos. Ha sido vicepresidente financiero como superintendente de la Economía Solidaria y director encargado de Confecop. Por 7 años, además, fue director de la dirección de MIPYMES del Ministerio de Comercio. Y finalmente, el señor Vicente Suescún, presidente de la Asociación Nacional Mutualista de Colombia, CONAMutual, es el fundador de esta asociación, entidad conocida a nivel nacional e internacional como representante y vocero oficial del mutualismo colombiano ante el gobierno nacional y las diferentes organizaciones y agremiaciones mutualistas del mundo. En la actualidad, don Vicente lidera el proyecto de reforma de ley mutualista, se desempeña además como presidente del CONES, capítulo regional Antioquia, presidente del CONES nacional, miembro de la Mesa Social Solidaria Antioquia, presidente del sector solidario de FENALCO, miembro del Consejo Territorial de Planeación de Medellín, miembro del Consejo Consultivo de la Economía Social y Solidaria del Municipal, según el Acuerdo 41 de 2011 del Consejo. Como ven, tenemos una invitada y unos invitados de lujo para dialogar hoy acerca de la Comisión Intersectorial del Sector de la Economía Solidaria. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio, donde hablaremos primero de la siguiente pregunta. Desde cada una de las entidades, en este caso, la Vicepresidencia de la República, porque iniciamos con la señora consejera Urueña, ¿cuáles han sido las propuestas que desde el alto gobierno se han hecho, puntualmente desde la vicepresidencia y la presidencia de la República, y qué se espera desde el alto gobierno de esta comisión intersectorial para el fomento del sector? Señora consejera, bienvenida de nuevo, muy buenas tardes y tiene usted la palabra. Ay, mil gracias, Eider, de verdad, por esta oportunidad de conversar con todas las personas que nos acompañan en el streaming de este foro en el que vamos a hablar sobre las ejecutorias de la Comisión Intersectorial para el Fomento de la Economía Solidaria. Yo de verdad no tengo sino agradecimientos hacia la UAEOS, al señor director Rafael, pues a usted que siempre nos han estado acompañando de manera tan incondicional y pues comprometida en la puesta en marcha de este empeño. Entonces, pues muy rápidamente, la Comisión Intersectorial de Economía Solidaria es presidida por la señora vicepresidenta y en ella se ha venido haciendo énfasis en la necesidad de profundizar sobre modelos asociativos que nos permitan generar oportunidades para el crecimiento económico y la transformación social. En particular con esa política de fomento a la economía solidaria, lo que ha querido la señora vicepresidenta y es en torno a ese propósito que ha buscado un consenso de todos los miembros de la comisión, es trabajar urgentemente, sin descanso,
en la posibilidad de ofrecer oportunidades para la inclusión a los trabajadores informales. Estamos hablando de 49% de la población ocupada del país lo hace en condición de informalidad, y adicionalmente con ese apoyo que queremos brindarles, pues estamos entonces también teniendo en cuenta los propietarios de micronegocios de subsistencia, que son generalmente trabajadores cuenta propia, en los planes, programas y proyectos del gobierno, así como las iniciativas público-privadas, y de esa manera buscamos entonces un tratamiento equitativo, un tratamiento multisectorial, multinivel y multidimensional, para que en el ámbito entonces de la gestión que le corresponde a la comisión, pues aportemos a ese desarrollo sostenible que requiere el país. Desde la vicepresidencia hemos identificado, y el gobierno entero, y por eso se incluye, digamos, este interés en la economía solidaria dentro del Plan Nacional de Desarrollo, hemos identificado precisamente al sector de la economía solidaria como un factor determinante para aumentar el nivel de productividad de la economía, y consideramos que el sector solidario es pilar de la reactivación, que es este proceso de corto plazo que se quiere poner en marcha de aquí hasta agosto del 2022, pero también aquel que tiene que ver con un término de más largo plazo que el señor presidente ha denominado la repotenciación de la economía, y en el cual lo que se necesita es generar como un salto cualitativo en el aparato productivo. Y es allí donde definitivamente la formalización laboral y la inclusión de la población, de ese 49% de la población informal, pues es tan necesario. Nosotros, dentro del documento de política pública que se concertó con todas las entidades pertenecientes a la comisión y a los gremios del sector, se incluyeron o incluimos varias propuestas encaminadas al fomento y promoción de la economía solidaria, entre las cuales encontramos la creación de un fondo de promoción y fomento, la promoción de la cultura solidaria a través de los medios de comunicación, el fortalecimiento de la superintendencia solidaria en sus funciones de inspección, vigilancia y control, y a través de un sistema de información, pero también la inclusión del componente de economía solidaria en proyectos educativos institucionales, de manera que los jóvenes, los niños y todos los estudiantes en general aprendan desde muy temprano sobre los beneficios de la economía solidaria. Entonces, pues realmente poniendo en marcha esta comisión, a lo que le apostamos es precisamente a mejorar la gobernabilidad, a mejorar la gobernanza de las organizaciones solidarias y a promocionar efectivamente su uso y sus beneficios dentro del desarrollo económico del país. Muchas gracias, señora consejera, por su apoyo, por el decidido apoyo que desde el Gobierno Nacional se da hacia el sector de la economía solidaria. Como usted lo ha mencionado, en un ejercicio participativo, colaborativo, hemos construido la política pública en 5 mesas temáticas instaladas desde la Comisión Intersectorial: mesa de fomento, de supervisión, mesa normativa, de educación y de financiación de proyectos. Cada una de estas mesas tuvo unas sesiones de trabajo coordinadas con los gremios y con la academia, donde se recibieron los aportes, se evaluaron, se le dio respuesta a cada uno de ellos y se tuvieron en cuenta como insumo para la construcción de la política pública. El señor Miller García desde ANALFE ha sido un actor fundamental en todo este proceso, aportando desde su conocimiento, su experiencia y todo lo que los fondos de empleados tienen para aportar para el fomento del sector. Señor Miller, un gusto saludarlo nuevamente. Por favor, cuéntenos cuáles fueron los aportes más representativos, porque fueron varios, y qué se espera por parte de ANALFE, de la Comisión Intersectorial de la Economía Solidaria. Gracias. Eder, muchas gracias y un saludo especial a la doctora Marcela Ordueña, consejera vicepresidencial, y nuestro reconocimiento por toda la colaboración que desde la Vicepresidencia de la República le ha dado al sector de la economía solidaria. También agradecer a UAEOS, al doctor Rafael González la invitación, un saludo al señor superintendente, al doctor Ricardo Lozano, a Carlos Acero de Confecod y a Vicente Suescundo de Fedemutuales. Yo creo que, Eider, aquí hay que destacar 2 temas importantes. Primero, el respeto que desde el Gobierno Nacional recibimos los gremios con el propósito de realizar un consenso, respetar las ideas y las propuestas
que los gremios le propusimos al gobierno nacional en la reglamentación del artículo 164. Eso es un tema fundamental porque lo que se elaboró fue realizado por consenso, por consulta y un gran aporte por parte de los gremios de la economía solidaria. Y el otro tema importante de destacar es que por primera vez vemos alineado el gobierno nacional, el gobierno central, con las entidades de supervisión, como es la Superintendencia de la Economía Solidaria, las entidades de fomento como WAEOS, Ministerio de Trabajo, en fin, una alineación frente a querer sacar adelante una reglamentación de política pública. Yo creo que esos son temas valiosos que fortalecen el sector de la economía solidaria. Pues desde ANALFE nosotros presentamos varias propuestas, como fue el tema del fomento a la educación solidaria, que nos parece supremamente importante y que fue acogido dentro de las propuestas que van al documento COMPES. La creación del Fondo de Naturaleza Pública y Mixta o Privada para el fomento y desarrollo de la economía solidaria. Otro tema que nos interesaba mucho es el fomento para las empresas que cuenten o creen fondos de empleados a través de créditos, capital de trabajo para estas empresas, que nos parece muy importante. Ustedes saben perfectamente que en Colombia existe un fondo de empleados siempre y cuando exista una empresa legalmente constituida. Entonces ahí el vínculo de asociación que hay entre empresa y fondo de empleados es fundamental, de ahí la importancia de entrar a fortalecer las empresas en Colombia. Otro de los temas fue muy importante fue haber acogido por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria ese apoyo técnico de supervisión que los gremios le pueden dar a la Superintendencia de la Economía Solidaria, ese apoyo técnico que habla el artículo, el parágrafo segundo del artículo 36 de la Ley 454. Otro tema que nos interesaba mucho y que llevamos a la mesa fue la posibilidad del pago de mesadas pensionales y el subsidio familiar que se efectúen a través de las cuentas de ahorros que los beneficiarios, que los asociados tienen en el sector de la economía solidaria. Y otro tema que nos parece fundamental es entrar a revisar el marco normativo de los fondos de empleados desde la perspectiva de los fondos mutuales que son creados por estas organizaciones como acción y protección y apoyo a las necesidades de los asociados, la extensión del vínculo de asociación para los fondos de empleados para posibilitar la asociación de familiares de los asociados con la condición que estos sostenten la calidad de empleados o trabajadores formales, la reglamentación de las posibilidades de inversión del Fondo de Desarrollo Empresarial, que es un tema muy importante y que pues, va a estar alineado con la ley de fomento que fue promulgada hace poco por la Presidencia de la República. Y otro tema muy importante es la reglamentación de las opciones de inversión por parte de los fondos de empleados en entidades que apoyen el desarrollo de su objeto social. La verdad que desde el gremio queremos darle las gracias a la Vicepresidencia de la República, a la doctora Marta Lucía Ramírez, a todo el equipo de gobierno que estuvo muy pendiente en la construcción de esta reglamentación de la política pública. Estamos muy contentos, con muy buena expectativa de lo que se viene. Yo creo que es trascendental y va a ser trascendental esta reglamentación del artículo 164 del Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo que es un tema que va a partir la historia de antes y después de la economía solidaria. De tal forma que es de nuestro agradecimiento a nombre de ANALFE por todo este trabajo que ha venido haciendo el gobierno nacional y todas las organizaciones que han estado involucradas para sacar adelante este tema fundamental que es la reglamentación del artículo 164. Gracias. Gracias a usted, señor Miller, y el decidido apoyo que desde ANALFE se ha brindado a la Comisión Intersectorial para llevar a buen término la construcción de la política pública. Ha mencionado usted aspectos importantes, el fondo mixto, el tema de la educación solidaria que efectivamente se incluyen como un elemento transversal e importante para el sector, y el aspecto de supervisión contenido en la vigilancia, inspección y control de las organizaciones, con un trabajo muy importante liderado por el señor superintendente Ricardo Lozano. La superintendencia ha venido actualizando especialmente su centro de analítica de datos para contar con información fiable que permita al sector la mejor toma de decisiones.
Justamente el señor superintendente Ricardo Lozano también nos acompaña en la tarde de hoy y queremos que nos cuente, señor superintendente, esos grandes aportes que desde la superintendencia se hicieron y qué se espera por parte de la superintendencia de la Comisión Intersectorial para el fomento del fortalecimiento del sector. Bienvenido y tiene usted la palabra. Eider, muchas gracias por esta invitación y un saludo muy especial a todos los participantes de este foro de Conexión Solidaria. Me parece que es trascendental tener estos espacios de diálogo y de comunicación con el sector y con el gobierno. Desde la Superintendencia de Economía Solidaria, al momento que supimos de la creación de esta comisión y de la iniciativa de gobierno de apoyar las iniciativas del sector solidario, nos entusiasmamos muchísimo y la verdad es que quisimos tener una participación muy fuerte en todos los temas que compusieron todo el temario de las mesas de trabajo. En particular, naturalmente, tuvimos una participación destacada en el tema de la dimensión de supervisión y en eso quedaron incluidos varios temas de los que hemos venido trabajando desde el comienzo de esta administración y que ya colocados en la dimensión de lo que es la política pública le da un soporte de largo plazo precisamente para que la superintendencia logre ese propósito que desde hace muchos años se ha venido formulando desde el sector propio solidario de tener una superintendencia fuerte, fortalecida, técnicamente desarrollada y naturalmente una gestión clara y meridiana. En eso hemos hecho muchos avances, tenemos nuestro centro de analítica en un punto de desarrollo ya impresionante, vamos a tener la posibilidad de dar a conocer todo lo que tenemos desarrollado ya desde este centro y creo que vamos a poderle otorgar un buen parte de éxito al sector solidario de tener una superintendencia con la mejor estructura técnica al mejor nivel de cualquier supervisión nacional e internacional. En eso nos hemos utilizado bastante a fondo, hemos traído gente de un perfil técnico muy, muy fuerte. Pero hablando ya de la comisión, me parece que es importante destacar lo que se hizo en tema de fomento. Creo que los artículos que quedaron dibujados en la formulación de la política van a ser supremamente importantes y esto combinado con la ley de emprendimiento que hay que mirarla conjuntamente me parece que es importante. En el tema de supervisión, como le digo, quedaron incluidos los principales temas que nosotros venimos impulsando desde la superintendencia y estamos logrando ese fortalecimiento institucional. En el tema de la dimensión normativa, ustedes ya han sido testigos de grandes avances que hemos hecho ahí. Hemos puesto a circular la nueva, la recopilación fundamentalmente con algunos ajustes y algunas inclusiones nuevas de las circulares básicas jurídicas y las circulares básicas contables. Entonces, ¿qué espero yo de la comisión? Que siga siendo ese órgano de gobierno que coordine esta ejecución de política pública. Puede quedar muy bien hecho el documento como efectivamente está quedando, pero si no se sigue y se mantiene esa coordinación de que se ejecute cabalmente bajo todos los instrumentos que hemos diseñado en esa política, vamos a dejarlo solamente en el papel. Esto se trata de acción y creo que es el compromiso que tenemos que pedirle a la comisión. Muchas gracias, señor superintendente. Efectivamente, el reto ahora es ejecutar la política pública que hemos venido trabajando y gracias al acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación se está estructurando el documento COMPES que dará vida a la política pública de la economía solidaria. El documento COMPES lleva consigo una matriz de plan de acción y seguimiento donde quedan contempladas las diferentes acciones que desde las entidades de gobierno tenemos responsabilidades para el cumplimiento de la política y estaremos seguramente todas las entidades muy atentas al cumplimiento de la misma.
El señor Vicente Suescún también es un actor absolutamente importante dentro del sector de la economía solidaria. Las mutuales definen el tema de una manera bastante importante y sus aportes también fueron fundamentales para la construcción de la política pública. Es reconocido miembro mutualista nacional y contamos con sus aportes para este foro. Bienvenido, señor Vicente, y lo oímos. Muchas gracias. Un cordial saludo para todas y todos. La señora consejera vicepresidencial, el director de las organizaciones solidarias, los compañeros doctor Miller García, doctor Carlos Acero, el señor superintendente y demás asistentes. Un cordial saludo para todos. Muchas gracias por la invitación. Y voy a referirme a 3 punticos o 4 más o menos relacionados con el primer punto, la primera pregunta que ustedes hacen. Yo creo que hemos insistido y debe ser como la constante, es la educación. La educación en este momento es sumamente importante, no solo porque se necesita una educación continua del sector de economía solidaria, sino que se necesita en este momento hacer una reconsideración de cuál es la educación que se está realizando y cuál sería la educación que realmente se necesita en el sector solidario. Para eso es muy importante. Nosotros hicimos esa acotación que fue unánime y me parece que es uno de los sobresalientes dentro de toda la política pública. Lo otro es el aspecto económico. Y en el aspecto económico hay varias vertientes. La primera es, pues, hablando de recursos del Estado hacia el fortalecimiento de las entidades, principalmente para nosotros las asociaciones mutuales, pero también hicimos mucho énfasis en el régimen económico del mutualismo, el cual es diferente al régimen económico de las demás organizaciones de la economía solidaria. Hicimos mucha claridad porque sí queremos establecer la diferencia porque existe claramente y entonces a veces hay confusiones y muchas veces, como las mutuales han sido unas organizaciones que antes eran consideradas como un apéndice de las cooperativas, alguien que llegó de segunda categoría. Entonces hemos dado la tarea de que tenemos que restablecer, dijéramos, la aclaración, la diferenciación entre lo que es una cooperativa y lo que es una mutual, porque realmente hay una buena diferencia y en este caso del régimen económico es muy importante hacerlo saber y que quedara muy claro, porque me parece que en la ley o la política pública de la economía solidaria nacional es de vital importancia que quede con la debida claridad aspectos como ese. Nosotros tenemos unos servicios que se llaman prestaciones mutuales, por eso insistimos mucho. Creo que de pronto no fue tan generosa la política haciendo la aclaración, pero de todas maneras algo quedó y nos gustaría mucho insistir en eso porque es de vital importancia para nosotros. De otro lado, también queríamos establecer, porque los servicios de ahorro y crédito no son una intermediación financiera, sino que son una prestación mutual. Pero insistimos en que la vigilancia y el control y la supervisión es sumamente importante y por eso nosotros apoyamos totalmente la supervisión y la vigilancia que ejerce la Superintendencia de Economía Solidaria y me parece que fue generosa lo que se dictó allí sobre la vigilancia porque es necesaria y es muy bienvenida para nosotros como los mutualistas. Por otro lado, me hubiera gustado que hubiera quedado un poco más claro algunos aspectos diferenciadores, pero de todas maneras nosotros
estamos esperando que salga el documento de planeación y que de alguna manera miremos qué podemos hacer. Si es que podemos hacer algo, me gustaría saberlo, porque realmente no solo fue importante realizar y construir esta política pública que se hizo express, porque hubiera sido muy importante que se hubiera hecho más con un tiempo más grande para poder concertar ante diferentes instancias de la comunidad, pero de todas maneras es un logro muy importante que el señor presidente haya incluido en su plan de desarrollo del artículo 164 una política pública para el sector solidario y que se haya realizado. Entonces lo acogemos, le damos la bienvenida, lo seguiremos apoyando y seguiremos participando activamente en la continuidad de la ejecución de puesta en marcha de la política pública. Más o menos eso quería yo decírselo en este primer punto. Muchas gracias a la señora vicepresidenta. Quiero resaltar puntualmente la labor, porque ella ha hecho un esfuerzo muy grande, demostró que conoce más que nosotros sobre economía solidaria, y eso es digno felicitarlo y reconocérselo. Y de antemano, pues las organizaciones solidarias también que ha venido trabajando con nosotros y que de antemano le damos nuestros agradecimientos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Vicente, y efectivamente desde el alto gobierno, desde la presidencia de la República, la vicepresidencia, se ha apoyado de manera decidida el sector de la economía solidaria con la Ley 1955, Plan Nacional de Desarrollo, la expedición del Decreto 1340-2020, que crea la Comisión Intersectorial del Sector de la Economía Solidaria, la Ley 2046 de 2020, la Ley de Compras Públicas, que favorece y fortalece aspectos de comercialización para dinamizar las economías locales, la Ley de Emprendimiento, la Ley 2069, sancionada en el 2020, donde también se dictan una serie de medidas que esperan aportar en la reactivación económica del país. Justamente, señor Vicente, en la Ley de Emprendimiento se establecen las diferencias entre lo que es la cooperativa y la mutual, atendiendo esa solicitud que desde los gremios se han hecho al gobierno nacional y que se materializan justamente en la expedición de la Ley de Emprendimiento. Tenemos problemas con la conexión del señor Carlos Acero, presidente de Confecop, por lo que pasaremos a la siguiente pregunta en el mismo orden en el que la contestamos. ¿Cuáles son los retos y las oportunidades que enfrenta la Comisión Intersectorial en la construcción de la política pública en beneficio del sector de la economía solidaria? Estamos pensando especialmente en reactivación económica, en la posibilidad que brinda la economía solidaria para la generación de ingresos de muchas familias, el trabajo con una población vulnerable que necesita de un apoyo decidido, y justamente desde la vicepresidencia se viene trabajando en varias estrategias que esperamos que la señora consejera nos las cuente. Señora consejera, tiene usted la palabra. Bueno, mil gracias, Eider. Bueno, retos, muy rápidamente, y yo creo que trayendo a colación un comentario que hacía otro de mis compañeros aquí en este foro, precisamente el plan de acción que establece las actividades que se requiere para llevar a feliz término la implementación de la política pública. Entonces, pues ya la comisión aprobó esos lineamientos. Y ahora lo siguiente que debe hacer es ponerse de acuerdo en ese plan de acción y realizar o empezar a ejecutarlo de manera juiciosa, haciéndole seguimiento permanente, de forma que entonces se cree como esta, no sé cómo decirlo, como cultura de la ejecución y del cumplimiento, pues, de los propósitos que se plantearon en la política. Otro reto que tenemos es formalizar esos lineamientos de política mediante la expedición de un documento COMPES. Nosotros inicialmente a través del ministro de Trabajo ya le hicimos la solicitud a Planeación Nacional. Tenemos un cronograma de trabajo
que involucra varias de las entidades, sino todas las entidades de la comisión que componen la Comisión Intersectorial de Economía Solidaria, para empezar a trabajar entonces en la formulación de ese documento COMPES, la aprobación del plan, pues también de implementación de las recomendaciones de política que quedan contenidas en ese documento y su posterior expedición a través del Consejo de Ministros. Otro reto muy grande que tenemos, y usted lo mencionaba hace un momento, Eider, es ver de qué manera podemos apropiar los beneficios de la economía solidaria para precisamente aumentar productividad y crear economías a escala en favor de poblaciones vulnerables, que en este momento preciso de la reactivación requieren definitivamente de poder aumentar su productividad y beneficiarse precisamente de esas economías a escala. ¿Quiénes son esas poblaciones vulnerables? Pues yo lo decía en mi primera intervención. Lo primero es ese 49% de la población ocupada que lo hace en condición de informalidad, y dentro de esa población hay dos grupos muy especiales, o tres en realidad, que siempre han sido parte de los intereses y preocupaciones de la señora vicepresidenta. ¿Quiénes son ellos? Las mujeres, los jóvenes y las personas en condición de discapacidad. Entonces, para ello, desde la vicepresidencia, bajo el liderazgo de la señora vicepresidenta, hemos venido poniendo en marcha unos proyectos piloto para la reactivación de población informal en 11 ciudades del país, en el que la participación de la OAEOS, y yo quiero aquí enfatizar y resaltar el compromiso que hemos recibido de parte de ustedes, enfatizar para que entonces esa reactivación se haga sobre la base de fomentar la creación de organizaciones solidarias que permitan esa generación de economías a escala y ese aumento de la productividad. Las 11 ciudades donde estamos trabajando en este momento esos proyectos pilotos son Barranquilla, Cartagena, Montería, Cúcuta, Bucaramanga, Pereira, Ibagué, Neiva, Villavicencio, Popayán y más recientemente la número 11, Bogotá. ¿Qué oportunidad entonces vemos? Y yo lo planteaba anteriormente como un reto, pues efectivamente promover ese modelo solidario y buscar que se masifique. Creo que lo siguiente que deberíamos hacer, y es, una vez se han identificado esas cooperativas y logramos recibir de parte de la OAEOS el apoyo para su creación, lo siguiente que requeriríamos es que no sé, otras cooperativas de mayor experiencia o que estén mucho más consolidadas a nivel nacional, por ejemplo, nos apoyen en la consolidación de un programa padrino para poder conformar o consolidar estas cooperativas que estamos fomentando para el beneficio de los vendedores informales y de todo tipo de trabajador informal. Eso sería básicamente mi respuesta. Muchas gracias, señora consejera. Efectivamente, desde la unidad, en compañía de otras entidades públicas, privadas, venimos acompañando la prueba piloto liderada por Vicepresidencia en 11 ciudades capitales para el trabajo con aquella población vulnerable, puntualmente los vendedores informales, garantizando unos ingresos, un mejoramiento de la calidad de vida y, como lo contempla la economía solidaria, el desarrollo integral del ser humano. Continuaremos allí aportando desde la experiencia de la unidad y recibimos su sugerencia para hacerla extensiva a los gremios del acompañamiento por parte de estas entidades con mayor experiencia para garantizar la sostenibilidad de las organizaciones creadas. Señor Miller, ¿qué retos y oportunidades ve ANALFE de la Comisión en la construcción de una política pública en beneficio del sector de la economía solidaria? Yo creo que los retos importantes y las oportunidades, más que retos, oportunidades es realmente traducir en acciones y en realidad todo el documento COMPES que va a ser expedido por el Gobierno Nacional.
Yo he insistido mucho en que a ese plan de acción se le agregue un cronograma, porque allí hay muchos compromisos por parte de diferentes ministerios, organizaciones e instituciones del gobierno nacional. De tal forma que cuando señalamos de estudiar una norma, de posibilitar algo, realmente que eso se haga realidad y que no quede en letra muerta, pues esto que se ha venido construyendo. Pero yo creo que conjuntamente, que entre el gobierno, los gremios, la Superintendencia de la Economía Solidaria, ministerios, yo creo que vamos a hacer realidad este tema. A mí me gustó mucho la directiva presidencial que salió esta semana, es la directiva presidencial número 2, en la que el gobierno nacional reconoce en las organizaciones de economía solidaria un instrumento importante de reactivación de la economía. Yo creo que es un tema interesante, que cuando uno mira ya la importancia que desde el gobierno nacional le están otorgando al sector de la economía solidaria, pues uno lo ve con mucho agrado, porque evidentemente es un instrumento de reactivación. Ya lo decía la señora consejera vicepresidencial, la doctora Marcela Urueña. Yo creo que hay una gran esperanza que la economía, gran parte de la economía se reactive a través de estas organizaciones de la economía solidaria. Yo creo que es una herramienta válida, es una herramienta que evidentemente va a ser valiosa para la reactivación post-COVID, post-crisis que hemos venido soportando. De tal manera que yo creo que el reto más importante es que esa serie de planes, proyectos, se hagan realidad. Gracias, Eider. Gracias, señor Miller. Efectivamente, uno de los retos más importantes, ya lo hemos mencionado también, es dar cumplimiento a la política pública que en este momento se está construyendo con apoyo del Departamento Nacional de Planeación. Esta matriz de plan de acción y seguimiento tiene unas fechas, tiene unos compromisos por entidad, tiene unos responsables, lo que nos garantiza hacer un seguimiento juicioso de cada una de las acciones contempladas allí. Desde la superintendencia, desde el aspecto de vigilancia, inspección y control, queremos oír, señor superintendente, cuáles son esos retos, las oportunidades que ven desde el aspecto de supervisión de la Comisión Intersectorial y puntualmente que beneficia al sector de la economía solidaria. Sí, Heider. Hay varios y sin duda la lista es extensa, pero me parece que es importante que destaquemos un reto que me parece trascendental. La expresión de lo que está haciendo la Comisión es la expresión de la voluntad política del gobierno de compromiso con el sector solidario. Eso hay que mantenerlo como un puntal y no perderlo de vista. Y el gran reto es que la Comisión tiene que volver esa voluntad política, trascenderla a los ministerios y todas las entidades públicas. Yo creo que es uno de los principales retos que se tienen que desarrollar desde la Comisión. El otro tema es trascender a una política de Estado. Esto no se puede quedar con un tema exclusivamente de gobierno, sino que la política se tiene que consolidar en esa medida y hacer parte de toda la dinámica del Estado, precisamente por la importancia que tiene el sector solidario dentro del todo devenir económico y social del país. Esto está demostrado, está con cifras, y hay que rescatarlas y mostrarlas, pero esto es una realidad que hay que defender a ultranza. Y como digo, las instituciones de gobierno tienen que involucrarse y saber involucrarse en este proceso. Ellos tienen que conocer cuál es la dimensión del sector solidario e involucrar en sus proyectos de inversión planes y programas que sean una realidad para que este sector se consolide. Sin duda también es un reto importante para el mismo sector solidario. Yo creo que en temas de gestión de proyectos se le impone acá un gran trabajo que se convierte en reto y se convierte también en oportunidad. Entonces me parece importante llamar la atención sobre este elemento que para el sector va a ser trascendental precisamente para lograr concretar. Y por toda esta vía de acción, demostrar la capacidad que se tiene en gestión de proyectos y programas y mostrar la capacidad de trabajo social y económico como aporte al proceso de consolidación del crecimiento económico. Gracias, señor superintendente. Ha mencionado usted varios aspectos muy importantes como retos y oportunidades que nos recuerda la importancia de que efectivamente
todo el gobierno estemos articulados para dar cumplimiento a la política pública. También el propósito de que trascienda el gobierno y que sea una política de Estado. Justamente uno de los objetivos del COMPES es que tenga un horizonte de tiempo de mediano plazo, con el fin de poder materializar y poder ejecutar cada una de las acciones con las que hemos venido trabajando y aportando. Finalmente, en este segundo bloque de preguntas, señor Vicente, queremos saber desde Conamutual qué retos y oportunidades ven desde la Comisión Intersectorial para el apoyo, el fomento y el fortalecimiento del sector. Bueno, en este caso, a nivel nacional, se crea una política pública del sector de economía solidaria. Y a nivel regional se están creando unas políticas públicas del sector social y solidario. Y está dejando una brecha que yo creo que valdría la pena que se tomara desde ahora y de alguna manera pues el gobierno nacional hiciera algún pronunciamiento en este sentido, porque veo que va a haber de pronto algún inconveniente, puesto que los líderes nacionales tenemos la aplicación de la norma y nuestra acción en las regiones. Y entonces a nivel nacional tenemos una política pública para economía solidaria y vamos a la región y allá hay una para la economía social y solidaria. Yo quiero que tengamos en cuenta esto. No sé de qué manera de pronto se podría hacer una contribución a planeación para que de alguna manera conversaran las dos, dijéramos, fluidamente, porque ahí va a haber un tropiezo. Entonces eso va a obstaculizar el progreso y el fortalecimiento del sector solidario, y sea social y solidario o de economía solidaria, porque hay una gran diferencia entre sector social y solidario y sector de economía solidaria. La misma ley 454 hace un abismo grande entre los dos y los separa totalmente. Lo otro es, yo insisto mucho en el documento COMPES. El documento COMPES debe ser un documento, yo pienso que hecho con mucha filigrana y que de alguna manera genere unos espacios de participación directa y de los sectores. Porque el COMPES 36-39 trabajamos demasiado para hacer ese documento COMPES y la verdad que los resultados no fueron los que esperábamos de acuerdo a lo que nosotros creíamos que debería haber. Entonces yo creo que uno de los retos es que este COMPES realmente sí vaya a conversar con lo que nosotros hemos hablado, con lo que los sectores creemos y con lo que necesitamos. Lo otro es el seguimiento. El superintendente ha dicho ahora una cosa muy importante. Esto tiene que ser una política de Estado. Por eso, esta política pública debe ser válida en el tiempo. No es que llegó otro gobierno y la tiró al rincón de la basura y sacó otro. No, es una política pública de Estado. Y por eso aplaudo lo que dice el señor superintendente. Y para eso se necesita que se hagan planes para ejecutar a largo plazo dijéramos, con metas a cumplir periódicamente, que incluyan algunos gobiernos para que queden de una vez comprometidos, porque si no, no haríamos nada. Y lo otro es cómo vamos a participar, a seguir participando nosotros en todo este proceso y en la implementación de esa política. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vicente. Elementos comunes en las respuestas. Asegurarnos del cumplimiento de la política pública, de que los compromisos establecidos por las entidades de gobierno tengan unos cronogramas, unos responsables para dar cumplimiento, que sea una política de Estado, que sea una política a mediano o largo plazo. Creo que todos estamos de acuerdo en la importancia de estos aspectos para garantizar el éxito de la política pública que estamos actualizando desde el gobierno nacional.
Queremos saludar a las personas conectadas desde diferentes partes de Colombia, en Santa Marta, Bolívar, Córdoba, Villanueva, La Guajira, en el Huila, en Cartagena, en el departamento de Boyacá. Nos escriben desde el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras. Un saludo para ustedes. Muchas gracias por la conexión desde Colombia, aportando en el fortalecimiento de la economía solidaria. Finalmente, nuestro tercer bloque de preguntas versará sobre un aspecto muy importante en el proceso de construcción de la política pública, y es el proceso, el ejercicio participativo y pluralista en la construcción de la política. Nos queda como experiencia las mesas temáticas, las sesiones de la Comisión Intersectorial, donde desde diferentes ámbitos aportamos al documento. Los gremios desde su experiencia y su conocimiento, las entidades de gobierno desde su labor misional, para que entre todos construyéramos un documento que diera cuenta efectivamente de las necesidades reales del sector. Desde la unidad valoramos este ejercicio y además, atendiendo a los principios de la asociatividad y la cooperación, celebramos que lo hayamos llevado a buen término. Claro, esto terminará finalmente cuando el COMPES sea formalmente adoptado por parte del gobierno nacional. Y justamente esa es nuestra última pregunta a nuestra invitada y a nuestros invitados. ¿Cómo valora el ejercicio participativo y pluralista desarrollado en el proceso de construcción y formulación de la política pública para la economía solidaria? Señora consejera. Muchas gracias, Eider. Pues yo creo que lo valoramos muchísimo, ampliamente. La señora vicepresidenta siempre ha sido una abanderada de dar la posibilidad de generar espacios para la construcción de consenso, para la participación. Ella es una persona que siempre ha visto como una necesidad imperativa de las acciones del gobierno nacional que se tenga en cuenta todos los grupos poblacionales que hacen parte de nuestra sociedad, y es por eso que ella pues fue tan enfática y estuvo tan comprometida en que pudiéramos generar a través de esas mesas técnicas que creamos a instancias de la Comisión Intersectorial la posibilidad de llegar a ese consenso y de tener la mayor participación que fuera posible. También, pues, dentro de estos ejercicios que hemos venido haciendo con la UAEOS en el marco de los pilotos para la reactivación de la población informal, pues ahí se han venido recibiendo una serie de insumos. Este es un ejercicio que pues está todavía en construcción y que obviamente esperamos se lleve a feliz término en la medida en que se lleve a cabo o se cumpla ese cronograma que nos hemos propuesto con Planeación Nacional para la expedición del COMPES con la política pública de economía solidaria. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es aprovechar esa voluntad política desde el presidente de la República, respaldado por la señora vicepresidenta, para que efectivamente pues el ejercicio participativo se continúe, se enriquezca y llevemos pues la implementación de esta política pública a feliz término. Esos serían mis comentarios al respecto. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Efectivamente, en cada una de las sesiones de la Comisión Intersectorial, la señora vicepresidenta en persona las lideró, las presidió, demostrando así el compromiso que de parte del Gobierno Nacional se tiene para el sector. Señor Miller, ¿cómo valora usted ese ejercicio participativo, pluralista que hemos llevado a cabo y que estamos llevando a cabo en el proceso de construcción de la política pública? A mí no me queda sino reconocer en el gobierno nacional la importancia que le ha dado al sector de la economía solidaria. Desde el mismo señor presidente de la República, la señora vicepresidenta, la doctora Marcela Urueña, que ha estado pues liderando este tema en representación de la señora vicepresidenta, el señor ministro de Trabajo, doctor Ángel Custodio Cabrera, el director de Organizaciones Solidarias, el doctor Rafael González, el señor superintendente de la Economía Solidaria, doctor Ricardo Lozano, en fin, todo el gobierno nacional, que realmente se dieron a la tarea de poder concertar, realizar un consenso entre los gremios con el propósito de sacar un documento de política pública.
Yo creo que hay que valorar eso, y es que evidentemente se respetó muchas de las ideas, lo que evidentemente desde el punto de vista jurídico pues no era viable, se nos explicó, pero se realizó realmente un documento que llenó las expectativas de los diferentes gremios. Yo creo que hay que destacar es eso, y es ante todo el reconocimiento que el gobierno nacional viene haciendo en las organizaciones de la economía solidaria. Yo vuelvo e insisto, estoy de acuerdo en lo que señala el doctor Ricardo Lozano en que evidentemente esto tiene que ser una política de Estado más que política de gobierno, pero tenemos que señalar que evidentemente esto va a marcar el antes y el después de la economía solidaria. Como gremio nos corresponde realmente responder a unas expectativas que tiene el gobierno nacional. Y desde ANALFE estamos encaminados a eso, en apoyar toda esta serie de reactivación económica que el gobierno nacional tiene esperanzados en la economía solidaria. De tal manera que vale la pena mi agradecimiento y reconocimiento en este ejercicio participativo, pluralista, que se realizó para redactar una política pública y que esperamos que sea un documento COMPES que se haga realidad toda esta serie de propuestas realizadas por los gremios de la economía solidaria. Gracias, Eider. Muchas gracias, señor Miller, y por todos los aportes que desde ANALFE se han hecho para la construcción y el éxito de este ejercicio. Señor Superintendente, la Superintendencia como esa entidad que ha estado presente en todas las sesiones de la comisión, en todas las sesiones de las mesas temáticas, ¿cómo valoran ustedes desde la entidad ese ejercicio participativo en la construcción de la política? Con una calificación muy alta, esa valoración hay que destacarla porque sin duda esto es un hito para el sector solidario y es un hito también para el gobierno nacional. Esta oportunidad de participar en diálogos directos y permitir que se plantearan ideas y propuestas como se hizo, creo que eso tiene que tener un reconocimiento especial. Al final nos tocó correr un poco porque precisamente esa valoración la hace uno no solamente en términos de propuestas recibidas y debatidas, sino también el tiempo que tuvimos para hacerlo. De pronto hay una recomendación y es que esos debates cuenten con un poco más de tiempo, sobre todo porque hay riqueza conceptual y estas políticas se construyen con base en ese aporte y eso se hace con un tiempo suficiente. Afortunadamente nos viene una segunda ola, digámoslo así, de seguir construyendo, que es la conformación del COMPES. Nos va a requerir utilizarnos a fondo también, y entonces vamos a aprovechar muchísimo el tiempo para lograr un muy buen documento COMPES. Muchas gracias, señor Superintendente. Justamente ese es otro hito importante, ¿no? El tiempo en el que hemos formulado este documento inicial, usted lo ha mencionado. Todos estuvimos trabajando arduamente, fin de año, principio de año, en este tema. Pero bueno, con la satisfacción de que lo logramos y ya tenemos un primer documento que justamente está haciendo su tránsito en el Departamento Nacional de Planeación. Terminamos este tercer bloque de preguntas con don Vicente. Quisiéramos oír esos aportes desde Econamutual, señor Suescún, en la valoración de la que ustedes hacen en este ejercicio que hemos hecho, que como lo han mencionado los panelistas, esperamos sea un hito en el proceso de construcción de política pública para Colombia. Lo oímos, don Vicente. Muchas gracias. Bueno, realmente sí. Hay que darle un valor muy alto al ejercicio que se hizo por muchas razones. Primero, porque es un hito en la historia. La economía solidaria no tenía una política pública a nivel nacional. Primero, las regiones sacaron su política porque a nivel nacional no había voluntad para esto. Ahora la hubo una, dijéramos, una conexión muy importante con el señor presidente, la señora vicepresidenta, su asistente que ha colaborado mucho, a quien agradezco y felicito, el señor ministro del Trabajo, el director y los funcionarios de UAEVOS, el señor superintendente, los gremios, todos me parece que han aportado mucho y se debe dar una buena calificación. No quiere decir, y con esto me refiero a que hay que reconocerle a quien
se le debe reconocer. En este caso hay que dar a Dios lo que es de Dios, pero al César también. Y voy a hacer una recomendación, y es que me parece que de pronto los gremios se tuvieron en cuenta de acuerdo a la ley 454, capítulo 3 del título 1, pero no se tuvo en cuenta el órgano de apoyo, capítulo 2, capítulo 1, que es el Consejo Nacional de Economía Solidaria. En la resolución de la conformación de la mesa, pues no se convocó el CONES. Yo como su presidente, pues de manera comedida, logro la oportunidad porque creo que él pudo haber hecho algo también. Porque sí quiero dejar muy claro, los gremios son los órganos de integración, o mejor dicho, los órganos de integración son los representantes de los gremios. Y los gremios hay que respetarlos en ese capítulo. Pero hay un capítulo donde dice órgano, a pesar de que allí están los gremios, pues ese tiene un rol diferente, que es formular y coordinar las políticas, propuestas, planes y proyectos, otra serie de funciones, dentro de ellas formular la educación. Por eso me gustaría que tuvieran en cuenta el CONES de aquí en adelante, porque yo sé que este es el principio. No me siento desplazado como presidente del CONES, sino que le estoy diciendo, aquí está el CONES, dispuesto a trabajar con ustedes, porque el trabajo sigue. Muchas gracias a todos, me parece que todo estuvo muy bien, pero nos falta mucho más por hacer. Gracias, don Vicente. Sí, siempre habrá mucho más por hacer, y estos ejercicios nos ayudan a aprender de la experiencia, nos brindan capacidades para que los próximos procesos de construcción de política pública cuenten con más elementos. Saludamos a las personas conectadas en Puerto Rico Meta, San Juan de Arama, Santa Marta, en diferentes partes del país que siguen nuestro foro Conexión Solidaria. Voy a leer algunas de las preguntas y yo mismo contestaré a algunas de ellas. Nos dice Fernando Chávez Balbuena: no quedó claro si los gremios participarán en la redacción del COMPES o solo las entidades del Estado. Fernando, el COMPES es un proceso que inicia su tránsito en el Departamento Nacional de Planeación con base en un documento que se construyó con la participación de los gremios, de la academia y de diferentes entidades del gobierno. Luego, los gremios sí hacen parte de la construcción del COMPES, porque el COMPES se nutre principalmente del documento de política pública que se radicó en DNP por parte de Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Trabajo. Nos dice también Nicolás Lamprea: ¿cuál sería el canal para la participación ciudadana en la consolidación de los programas? Bueno, desde la Comisión Intersectorial abriremos, por supuesto, el canal para la participación ciudadana desde cada una de las entidades que hacemos parte de la Comisión Intersectorial, Vicepresidencia de la República como presidente, Ministerio de Trabajo como Secretaría Técnica y todos los ministerios, la unidad como apoyo a la Secretaría Técnica. Pondremos a disposición en nuestras páginas la información correspondiente para que la ciudadanía, por supuesto, pueda aportar en este proceso y así atender las dudas e inquietudes que surjan en el proceso. ¿Cómo se garantizará, nos pregunta Fernando Chávez, la sostenibilidad de las organizaciones que se creen? Fernando, justamente una de las mesas temáticas creadas fue la mesa de fomento, donde entre otros temas se trabaja en la política pública que deberá asegurar la sostenibilidad de las organizaciones, en aspectos como crédito, en aspectos como un acompañamiento de otras entidades, mejorar algunos aspectos que quizá haya normativamente como debilidad o como obstáculo, aprendiendo también de gobiernos extranjeros amigos, como el gobierno de Canadá,
que ha puesto a disposición todo su conocimiento y experiencia en el sector de la economía solidaria para lograr una mayor fluidez y eliminar aquellos obstáculos normativos y técnicos que se han presentado para el fortalecimiento del sector. Esperamos haber atendido de manera muy general las preguntas. Por temas de tiempo no podemos dar respuesta a todas las que se nos hacen en nuestras redes sociales, pero están dispuestos nuestros canales de atención al ciudadano @orgsolidarias.gov.co, donde desde la unidad responderemos esas inquietudes que queden después de nuestra conversación. Ya estamos terminando nuestro foro Conexión Solidaria del día de hoy. No nos queda más que agradecer desde la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias la conexión de todas y todos ustedes a este foro, el interés que han puesto para oír lo que desde el Gobierno Nacional, desde los gremios, queremos compartir con la ciudadanía. Por supuesto, un agradecimiento muy especial a nuestra invitada y a nuestros invitados de hoy, personas de primer orden en el sector de la economía solidaria y que han participado de manera muy activa y decidida en la construcción del documento de política pública que esperamos este año, en el segundo semestre, ya darlo a conocer al país. Muchas gracias a todas y todos y hasta una próxima oportunidad. Agradecemos su participación en los foros Conexión Solidaria. Recuerde que este es un espacio de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias para fortalecer al sector solidario en Colombia. Esperamos sus comentarios, inquietudes y sugerencias de nuevos temas en el correo electrónico comunicaciones@orgsolidarias.gov.co. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales para conocer la programación de nuestros foros, información sobre nuestro trámite de acreditación y servicio al ciudadano. Foros Conexión Solidaria, más cerca de la gente.